Jeremías 28, Nueva Biblia Viva. Hananías, el falso profeta. Cierto día de diciembre del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Hananías, hijo de Asur, un falso profeta de Gabaón, habló en público en el templo cuando todos los sacerdotes y el pueblo escuchaban, y dijo: El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, declara: los he librado de la opresión que sufrían bajo la dominación del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, y traeré de regreso al rey Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que se encuentran desterrados en Babilonia, dice el Señor. Tengan por cierto que los libraré de la opresión que sufren de parte del rey de Babilonia. Entonces, frente a todos los sacerdotes y el pueblo, Jeremías le dijo a Hananías: Bonitas palabras dices. Ojalá se cumplan tus profecías. Espero que el Señor haga cuanto dices y traiga de Babilonia los tesoros de este templo, y a todos nuestros seres queridos. Pero escucha ahora las solemnes palabras que en presencia de todo este pueblo pronuncio yo. Los antiguos profetas que nos precedieron a ti y a mí hablaron contra muchas naciones, siempre con advertencias de guerra, hambre y pestes. De modo que al profeta que prediga paz le corresponde demostrar que Dios realmente lo ha enviado. Únicamente si su mensaje se cumple se sabrá que realmente procede de Dios. Hananías, el falso profeta, le quitó a Jeremías el yugo que llevaba al cuello y lo quebró. Y volvió a decirle al pueblo que se había reunido: El Señor ha prometido que dentro de 2 años liberará a todas las naciones hoy esclavas del rey Nabucodonosor de Babilonia. En ese preciso momento Jeremías se alejó. Poco después el Señor le dio a Jeremías este mensaje: Ve y dile a Hananías que el Señor dice: Tú rompiste un yugo de madera, pero este pueblo carga una opresión que le pesa como si llevara al cuello yugos de hierro. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice: Yugo de hierro he puesto al cuello de todas estas naciones obligándolas a ir como esclavas a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y nada modificará este decreto, pues le he entregado hasta los rebaños y manadas. Jeremías le dijo a Hananías, el falso profeta: Mira, Hananías, el Señor no te ha enviado y el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, el Señor dice que tendrás que morir. Este mismo año acabará tu vida porque te has rebelado contra el Señor. Y en efecto, 2 meses después murió Hananías. Ezequiel 13:1-16-23. Nueva Biblia Viva. Condena a los falsos profetas. Entonces me vino este mensaje de parte del Señor: Hombre mortal, profetiza contra los falsos profetas de Israel, quienes están inventando sus propias visiones y pretendiendo tener mensajes de parte mía cuando yo no les he comunicado absolutamente nada. ¡Ay de ellos! Oh Israel, estos profetas tuyos son tan ineptos como los zorros para reconstruir muros. Oh profetas perversos, ¿qué han hecho para fortalecer las murallas de Israel contra sus enemigos, fortaleciendo a Israel, comunicándoles con fidelidad las instrucciones del Señor? En vez de ello han mentido cuando dijeron: Mi mensaje es de Dios. Dios no los envió y, sin embargo, esperan que Él cumpla sus profecías inventadas. Pueden negar que pretendieron haber tenido visiones que nunca vieron, y que han dicho: Este mensaje es de Dios, cuando jamás les he comunicado nada a ustedes. Por lo tanto, el Señor Dios dice: Yo acabaré con ustedes por estas visiones y mentiras que han inventado. Mi enojo se dirigirá en contra de ustedes y serán eliminados de entre los jefes de Israel, borraré sus nombres de entre mi pueblo y no verán más su propio país. Y así sabrán que yo soy el Señor. Pues estos hombres perversos engañan a mi pueblo, diciendo: Dios enviará paz, cuando ese no es mi plan. Mi pueblo lleno de falsa confianza construye una pared endeble que no lo podrá proteger, y estos profetas le alaban por ello, y la blanquean con cal. Diles a estos constructores perversos que su pared se caerá, un aguacero la minará, grandes piedras de granizo y poderosos vientos la derribarán. Y cuando la pared caiga, la gente exclamará: ¿Por qué no nos dijeron que no aguantaba? ¿Por qué la blanquearon y solo disimularon sus grietas? Sí, seguro que caerá.
El Señor dice, yo la derribaré con una tormenta de indignación y un gran aguacero de enojo y con piedras de granizo de cólera. Destruiré su pared blanqueada y caerá sobre ustedes y los aplastará. Hasta los cimientos quedarán a la vista y sabrán entonces que yo soy el Señor. Entonces por fin mi cólera contra la pared y contra los que la blanquearon será desahogada, y diré, tanto la pared como sus constructores han desaparecido, pues ellos eran profetas mentirosos que pretendían que Jerusalén tendría paz cuando no habría paz, dice el Señor Dios. Condena a las profetisas. Hombre mortal, habla contra las profetisas quienes también pretenden que el Señor les ha dado sus mensajes. Comunícales que el Señor Dios les dice, ay de estas mujeres que están engañando a mi pueblo, tanto a jóvenes como ancianos, al atar amuletos mágicos a sus muñecas y proporcionarles velos mágicos y venderles salvaguardas. Rehúsan aún ofrecer ayuda si no sacan provecho de ello. Ustedes creen vender protección a mi pueblo, pero ni ustedes se podrán proteger a sí mismas de mi castigo. Por unos pocos puñados de cebada o un pedazo de pan, ¿han de apartar a mi pueblo de mí? Han conducido a la muerte a aquellos que no debían morir, y han prometido vida a aquellos que no debían vivir, al mentir a mi pueblo, y cuanto lo aprecian ellos. Por eso el Señor dice, yo las aplastaré porque han cazado las almas de mi pueblo como si fueran pájaros con todos sus amuletos y talismanes mágicos. Yo les arrancaré los amuletos y liberaré a mi pueblo como a pájaros de sus jaulas. Arrancaré los velos mágicos y libraré a mi pueblo del engaño de ustedes, ya no más serán sus víctimas, y sabrán que yo soy el Señor. Sus mentiras han desalentado a los justos, cuando yo no lo quería. Y sus mentiras han alentado a los perversos prometiéndoles vida, aunque continúan viviendo cometiendo toda clase de maldades. No mentirán más, ya no hablarán más de tener visiones inexistentes, ni practicarán su magia ni demás engaños, pues yo libraré a mi pueblo de sus trucos, destruyéndolas a ustedes, y sabrán que yo soy el Señor. Contra la idolatría. Entonces algunos de los sabios consejeros de Israel me visitaron para pedirme un mensaje del Señor, y este es el mensaje que me vino para entregarles. Hombre mortal, estos hombres tienen su corazón lleno de idolatría. Su único interés es sacar ventaja de sus mentiras. ¿Debiera yo permitirles preguntarme algo? Diles que el Señor Dios dice, yo, el Señor, me ocuparé en forma personal de castigar a cualquiera en Israel que rinde homenaje a los ídolos y que solo habla mentiras y luego, viene para solicitar mi ayuda. Pues yo castigaré a todos aquellos que se apartan de mí y van tras los ídolos. Por lo tanto adviérteles que Dios el Señor dice, arrepiéntanse y destruyan sus ídolos y dejen de rendirles homenaje y poniéndolos en todos los rincones de sus casas. Yo, el Señor, personalmente castigaré a todo aquel o aquella, sea del pueblo de Israel o de los extranjeros que viven entre ustedes, que me rechaza por seguir a los ídolos y luego se acerca a un profeta para solicitar mi ayuda y consejo. Yo me volveré contra él o ella y le proporcionaré un terrible castigo ejemplar. Lo haré el hazmerreír de todo mundo y será expulsado de entre los míos y entonces sabrá que yo soy el Señor. Y si alguno de los falsos profetas de cualquier modo les da un mensaje, sepan que es una mentira. Su profecía no se cumplirá, y yo me pondré contra ese profeta y lo eliminaré de entre mi pueblo Israel. Serán castigados tanto los falsos profetas como quienes les consultan, todos serán castigados por sus extravíos, para que el pueblo de Israel aprenda a no abandonarme y contaminarse con todas sus maldades, sino a ser mi pueblo fiel y yo su Dios. Así dice el Señor. Contra falsas esperanzas. Luego me vino este mensaje del Señor. Hombre mortal, cuando la gente de esta tierra cometa infracciones contra mis instrucciones, yo los aplastaré con mi puño y suspenderé su sustento y les haré sufrir hambre tanto a las personas como a los animales. Si Noé, Daniel y Job estuvieran hoy aquí, solo ellos serían salvados debido a su forma de vivir justa, pero yo destruiría el resto de Israel, dice el Señor Dios. Cuando yo envíe una invasión de peligrosos animales salvajes para acabar con la población y dejar la tierra en completa desolación, aun si estos 3 hombres justos estuvieran allí, el Señor Dios jura que no cambiaría la situación, pues no salvaría a la gente de la destrucción que ha decidido provocar. Solo estos 3 se salvarían, pero la tierra y sus habitantes serían devastados.
O cuando yo traiga guerra contra la tierra y mande a los ejércitos del enemigo a venir y destruir todo, aunque estos 3 hombres estuviesen sobre la tierra, el Señor Dios declara que solo ellos se salvarían. Y cuando yo dé rienda suelta a mi cólera enviando una epidemia a la tierra y la plaga mate tanto a las personas como a los animales, aunque Noé, Daniel y Job vivieran allí, el Señor Dios dice que solo ellos se salvarían a causa de su forma justa de vivir. Y el Señor agrega, 4 grandes castigos aguardan a Jerusalén para destruir toda vida, guerra, hambre, fieras y plaga. Y si después hubiera sobrevivientes y vinieran aquí para unirse a ustedes como exiliados en Babilonia, verían con sus propios ojos cuán perversos son ustedes, y sabrían que fue justo que yo destruyera a Jerusalén. Estarán de acuerdo, cuando se encuentren con ellos, de que con toda razón se están haciendo todas estas cosas a Israel. Jerusalén, una vid inútil. Luego me vino este mensaje del Señor: hombre mortal, ¿de qué sirven las viñas del bosque? ¿Tienen tanta utilidad como los árboles? ¿Llegan a tener siquiera el valor de una sola rama? No, pues la madera de las viñas ni siquiera puede ser empleada para hacer estacas para colgar ollas y cacerolas o ganchos para colgar ropa. Solo sirve para hacer leña, y aún así arde en forma muy pobre. Así, pues, es inútil tanto antes como después de ser echada al fuego. Esto es lo que yo les quiero decir con esta ilustración, dice Dios el Señor: los habitantes de Jerusalén son como las viñas del bosque, inútiles antes de ser quemados e inútiles después. Y yo me pondré contra ellos para asegurar que si escapan de un fuego, caigan en otro, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Y yo desolaré su tierra como castigo por su idolatría, dice el Señor Dios. Infidelidad de Jerusalén. Luego me vino de nuevo un mensaje del Señor: hombre mortal, me dijo, recrimina a Jerusalén por sus horribles maldades. Comunícales que el Señor dice: tú no eres mejor que la gente de Canaán, tu padre debe haber sido un amorreo y tu madre una hitita. Cuando naciste nadie te cuidó como es debido. Cuando primero te vi, tu cordón umbilical no había sido cortado, ni se te había lavado, ni frotado con sal, ni fajado, como es la costumbre en estos casos. Nadie tenía el menor interés en ti, nadie se compadeció de ti ni te cuidó. En aquel día en que naciste fuiste arrojada en el campo y dejada para morir. Pero yo pasé por allí y te vi cubierta con tu propia sangre y te dije: vive. Florece como una planta en el campo. Y así fue. Creciste y te hiciste grande, delgada y flexible, una chica realmente hermosa. Y cuando llegaste a la pubertad tus pechos estaban bien formados y tu vello púbico había crecido, pero estabas desnuda. Más tarde, cuando yo pasé y te vi de nuevo, ya tenías edad como para casarte, y yo tendí sobre ti mi manto como es la costumbre para declarar legalmente mi voto de matrimonio. Firmé un convenio contigo y llegaste a ser mía. Luego, cuando el casamiento había tenido lugar, yo te di hermosas ropas de lino y seda, bordadas, y sandalias hechas de fina piel. Te di hermosas joyas, brazaletes y primorosos collares, un anillo para tu nariz y 2 más para tus orejas, y una espléndida diadema para tu cabeza. Y así fuiste hecha aún más hermosa con oro y plata, y tus vestidos eran de seda y lino finamente bordados. Comías los manjares más exquisitos y llegaste a ser más hermosa aún. Parecías una reina, y lo eras. Tu reputación era grande entre las naciones por tu hermosura se veía perfecta debido a todo lo que yo te había dado, dice el Señor Dios. Pero luego pensaste que podías valerte sola, y confiaste en tu hermosura, y te diste como prostituta a cada hombre que pasaba. Tu hermosura era de cualquiera, si te lo pedían. Empleaste las cosas hermosas que yo te había dado para hacer altares a los ídolos y para decorar tu cama de prostitución. Increíble. Jamás ha sucedido algo así antes. Tomaste las mismas joyas y adornos de oro y plata que yo te di e hiciste de ellas estatuas de hombres y les rendiste homenaje como si fueran dioses, lo que es adulterio contra mí. 18 Empleaste la ropa finamente bordada que yo te di para cubrir tus ídolos. Y usaste mi aceite y mi perfume para rendirles homenaje. Colocaste ante ellos, increíble, la harina fina, el aceite y la miel que yo te di,
y los usaste como ofrenda para ellos. También tomaste a mis hijos e hijas, los que habías engendrado para mí, y los sacrificaste ritualmente a tus dioses, y ya no están más. ¿No bastaba con que fueras una prostituta? ¿Tenías que haber llegado a tal extremo de maldad? ¿Debías también sacrificar a mis hijos en el fuego de los altares idolátricos? ¿Y en todos estos años de adulterio y maldad no has pensado en aquellos días de hace tanto tiempo, cuando estabas desnuda y cubierta con sangre? Y luego, además de todas tus otras perversidades, ¡ay de ti!, dice el Señor Dios. Por cada hombre de Dios verdadero existen muchos falsos. Si las personas siguieran las leyes de Dios sabrían diferenciar unos de otros.